preocupación en Colombia por lo que está pasando con los jóvenes y adolescentes que resultan víctimas en acciones criminales esta semana, en una masacre en la ciudad de Cali. Pues bien, la comunicación es con la líder de incidencia de la ONG internacional World Vision, Fedra Rubio. Bienvenida a Caracol Radio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fidel. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Fedra, pues gracias a ti por el tiempo y sin duda los ojos están puestos en la situación de los adolescentes, los jóvenes en Colombia. ¿Cuál es la posición de World Vision frente a lo ocurrido en Cali, justamente cuando los jóvenes están quedando expuestos a estos hechos de criminalidad, de homicidios? No, pues un rechazo total. O sea, totalmente rechazamos estas acciones por las que están pasando ahora los adolescentes y jóvenes en nuestro país. Rechazamos pues la tortura y el homicidio que presentaron estos adolescentes el pasado martes 11 y justo previo a la celebración del Día de la Juventud. En el marco de esta gran celebración donde se unían las voces de muchos adolescentes y jóvenes para celebrar su día. Esta noticia pues opaca esta celebración y enfatizamos nuestro rechazo como organización con este tipo de vulneraciones y de falta de protección hacia adolescentes y jóvenes de nuestro país. Esa falta de protección, Fedra y oyentes de Caracol, se puede evidenciar también con informes de medicina legal. Entre enero y mayo, 245 homicidios de niñas, niños, adolescentes aquí en Colombia. Así es, y vemos que esas cifras, al ser un número tan mínimo comparado a la de adultos, no se le da la importancia que se le debería dar. Y es un momento en, como dice nuestro informe, el tiempo se agota. O sea, ¿qué estamos haciendo para proteger la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de este país? El tiempo se agota para tomar acciones para prevenir que sucedan este tipo de actos contra la vida de estos adolescentes. Y si sumamos factores como violencia sexual, violencia intrafamiliar, la situación no es menos preocupante. Para nada. Según el último informe realizado junto con la Alianza por la Niñez, pues entre enero del 2015 y junio del 2019 se registraron 91.982 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y sumado a esto, son 8.466 casos de violencia intrafamiliar, donde decimos, ¿qué está pasando? El hogar se ha convertido también en un sitio donde la población, niñez y adolescencia, está sufriendo más este tipo de violencia. Debería ser el entorno protector primario para los niños, niñas y adolescentes. La comunidad también debería ser ese entorno protector desde la corresponsabilidad que nos llama el Código de Infancia de proteger a los niños, niñas y adolescentes, de garantizarles esa protección integral. Entonces ahí son cifras que preocupan. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué va a pasar entonces? Porque muchas veces, y estas son cifras que son denunciadas, ¿qué pasa con aquellas que quedan en lo oculto y no llegan ni siquiera a un tema de denuncia? Y más aún en la situación que está viviendo el planeta, Colombia en particular, los confinamientos, hechos de violencia y agresiones contra los menores muy reiterados, muy constantes. Exacto, y vemos también que se está presentando fuertemente en aquellas poblaciones que están teniendo mayor situación de vulnerabilidad, poblaciones que son desplazadas, poblaciones que están en situación de migración, población que no tiene ni siquiera la manera de cubrir sus básicos mínimos. ¿Qué está pasando? O sea, están siendo afectados, está en aumento, y este tema, esta situación del COVID, como lo mencionamos en el informe, tenemos que adelantarnos a la situación a la que va a quedar expuesta la niñez. Va a generar acciones de trabajo infantil, matrimonios tempranos, explotación laboral, posiblemente también acciones de reclutamiento, porque la economía en las familias también se está reduciendo. Es una pandemia que ha afectado a todos los sectores, pero que la niñez y la adolescencia, que está en situación de vulnerabilidad, aún más se le va a recrudecer esta situación. Claro, y teniendo en consideración, Fedra y oyentes de Caracol, que la deserción escolar
es gigantesca, se disparó en tiempos de pandemia y difícil volver a atrapar, atraer a ese joven, ese adolescente para que continúe los estudios una vez, esperemos pronto se supere la pandemia. Es una situación, un caldo de cultivo bien complicado el que enfrentan los jóvenes en Colombia y Latinoamérica. Así es. Y por ejemplo, de alguna manera uno identificaba los casos de violencia contra ellos y ellas en el ámbito escolar. Los docentes identificaban aquellos casos donde podían activar las rutas, el entorno comunitario, pero ahorita los niños y niñas también en estas situaciones de confinamiento difícilmente podemos evidenciar cuántos casos se están presentando de violencia contra ellos y ellas. Difícilmente ellos tienen el relacionamiento con otros en los que pueda expresar que está siendo vulnerado sus derechos, que está siendo violentado. Entonces es una situación que también genera estas alertas. Y como lo menciona, o sea, si se había logrado vincular un gran porcentaje de adolescentes y jóvenes al sistema escolar, con esta situación muchos no tienen acceso a internet, no tienen acceso a un computador, vuelven nuevamente a distanciarse de su entorno académico y difícilmente, como lo menciona, van a retornar. Es cierto. Pues Fedra Rubio, líder de incidencia de la ONG internacional World Vision, gracias por estos minutos, por compartir con los oyentes de Caracol Radio estos resultados de esta investigación, de este estudio que evidencian una muy preocupante situación que enfrentan los jóvenes, los adolescentes aquí en Colombia. Fedra, buena tarde, gracias. Muchas gracias a ustedes y nuestro llamado, el tiempo se agota, debemos actuar. Claudia, gracias. Desde Pasto, 7 de la mañana, 8 minutos, justamente este fin de semana, en Caracol Radio, la ONG internacional World Vision había lanzado una voz de alerta por los casos crecientes de asesinatos y masacres, donde se comprometía la vida de niñas, niños y adolescentes en Colombia. World Vision reclamó del gobierno nacional y de las autoridades políticas efectivas de protección. Linda Muñoz. Fidel, buenos días. Y a propósito de este nuevo hecho contra los jóvenes en nuestro país, en entrevista con Caracol fin de semana, Fedra Rubio, líder de incidencia de World Vision, señaló que los crímenes contra los jóvenes han aumentado en medio de la pandemia, y es que en total en la última semana la violencia ha cobrado la vida de 5 menores en Cali, 2 estudiantes en Leiva y 9 jóvenes en Samaniego, Nariño. Tenemos que adelantarnos a la situación a la que va a quedar expuesta la niñez. Va a generar acciones de trabajo infantil, matrimonios tempranos, explotación laboral, acciones de reclutamiento, porque la economía en las familias también se está reduciendo. Además manifestó que incluso es aún más preocupante el panorama sobre menores que puede quedar tras la pandemia, pues se va a recrudecer. El tiempo se agota para tomar acciones para prevenir que sucedan este tipo de actos contra la vida. Se está presentando fuertemente en aquellas poblaciones que están teniendo mayor situación de vulnerabilidad, poblaciones que son desplazadas, poblaciones que están en situación de migración, población que no tiene ni siquiera la manera de cubrir sus básicos mínimos. De acuerdo con cifras de Medicina Legal, entre enero y mayo de 2020 se reportaron 245 homicidios de niños, niñas y adolescentes en el país. La pandemia de la COVID-19 ha generado grandes cambios que han dejado efectos negativos en la alimentación de los colombianos. Una investigación de Profamilia y la Alianza para la Salud de la Madre, el recién nacido y el niño detectó que el 10% de los hogares pasó de 3 a 1 comida por día, el 68% de 3 a 2 comidas y solo el 22% pudo continuar haciendo 3 comidas por día, aumentando el nivel de desnutrición en los hogares. Diana Moreno, del programa de incidencia de Profamilia. Que existen dificultades para comprar alimentos por el aumento de precios y por la escasez de dinero, que las personas han tenido que reducir algunos alimentos, en algunos casos también algunas comidas. La ONG World Vision confirmó que se debe tener una atención especial en la seguridad alimentaria de los menores de edad, teniendo en cuenta que se puede ver afectado el desarrollo de las nuevas generaciones. Claudia Sánchez, gerente de programas técnicos. Más del 80% de los niños reflejaban una preocupación o daban cuenta de cómo en sus familias hay una dificultad para atender las necesidades de alimenticias básicas. Y esto pues genera estrés, genera mayores
posibles situaciones de tensión en el hogar y que van de la mano también pues con las situaciones de violencia que conocemos. RCN Radio dialogó con algunos jóvenes que contaron las dificultades que han tenido para poderse alimentar en esta cuarentena, en la que muchos se han quedado sin trabajo y en algunas oportunidades dependen de las ayudas que les brinden los vecinos. Nosotros, debido a la pandemia, el salario ha disminuido y debido a eso nuestra alimentación también. Nuestra alimentación no es la misma. En mi casa está cada día más difícil. Antes nos pegábamos 3 comidas diarias, ahora nos tocó reducir a 1, porque si tenemos para el desayuno, no tenemos ni para el almuerzo ni para la cena. La investigación permitió conocer que en algunos casos la situación se ha visto agravada por el alza de los precios de ciertos alimentos. A esto se le suma el desabastecimiento, motivándolos a buscar otras alternativas. Debido a la dificultad para que lleguen algunos alimentos a los territorios más apartados, se ha buscado volver a las huertas, cultivar y entregar semillas para motivar al cultivo entre las personas de las comunidades. Según el estudio, la situación nutricional se agudiza al aumentar el consumo de carbohidratos y de alimentos con mayor contenido de grasa y sal, todo esto a un menor costo. Inclusive se ve afectada la cantidad de vegetales y alimentos fuente de proteínas, entrando en una verdadera inseguridad alimentaria en la que algún integrante del hogar ha tenido que dejar de comer para asegurar la alimentación de los más pequeños. Me siento muy feliz, hace tiempo que no teníamos un radio en la casa. Ella es Ana Lucía, una niña de 10 años que vive al norte del país en uno de los corregimientos donde las ayudas son más que necesarias. Actualmente, como muchos niños y niñas de La Guajira, Ana Lucía recibe sus estudios desde casa con todos los cuidados sanitarios que se requieren debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Ella desde muy temprano se levanta para comenzar su rutina diaria. Me despierto a las 6 de la mañana y después ayudo a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos. Ana Lucía, una soñadora con ser veterinaria, desde ya ha sido muy disciplinada con sus horarios de estudio y gracias a algunas herramientas que le han sido suministradas, ella junto a sus hermanos pueden escuchar a través de la radio solar diferentes franjas educativas que son transmitidas. En medio de esta pandemia por el COVID-19, niños y niñas en el departamento de La Guajira se ven beneficiados por las acciones de World Vision. Hemos invitado en las emisoras del Ejército Nacional a la doctora Inmaculada Fernández Torres, gerente regional de World Vision El Caribe. ¿Cómo avanzan las acciones para seguir ayudando a los niños en La Guajira de tal forma que no se frene su actividad educativa? No puede esperar. Entonces, nosotros veníamos implementando allí unos espacios flexibles para el aprendizaje de los niños. Niños en condición algunos migrantes desde Venezuela, otros retornados, pero también niños de allí mismo, de las comunidades que nosotros llamamos comunidades de acogida, es decir, colombianos, en estas comunidades que históricamente han sido muy pobres, que históricamente han sufrido muchas dificultades en temas de acceso a la educación de calidad, acceso a los servicios de salud. Entonces veníamos implementando este proyecto, pues surge la emergencia por el COVID y nosotros empezamos a hacer algunas intervenciones de manera diferente. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos yendo casa a casa a entregar materiales pedagógicos. Adicional a eso estamos entregando kits de higiene que son tan importantes en este momento, sobre todo porque el adecuado lavado de manos es una de las medidas de prevención para el COVID. Adicional, estamos entregando unos paquetes de alimentos. ¿Por qué? Porque en estos espacios donde ellos participaban estaban recibiendo unas meriendas reforzadas y pues al estar en su casa no están recibiendo los alimentos que nosotros entregábamos en los proyectos. Entonces, estamos supliendo eso con unos paquetes de alimentos que entregamos a los niños y a sus familias durante este tiempo. Entonces es un proceso que no solamente es enfocado a que los niños reciban su material, sino que sea una atención integral para el cuidado desde sus hogares. Doctora Fernández, háblenos de los 245 radios solares que fueron entregados a cada una de las familias de la región para motivar los procesos educativos de los niños.
Sí, pensando un poco en cómo llegar a los niños, surge esta estrategia de los radios. Muchos de ellos viven en zonas rurales muy dispersas, donde incluso no tienen un servicio de internet, no tienen unos equipos tecnológicos, cómo conectarse. Y pensando un poco cómo llegar, además del material pedagógico que entregamos físicamente, cómo llegar a través de estas estrategias de radio. Las radios comunitarias pues son claves en estos territorios, y lo que hemos hecho es diseñar algunos módulos, guías, algunos guiones que van a servir para poder seguir transmitiendo las enseñanzas que dábamos desde los espacios a través de la radio. Entonces, a partir de este medio, nosotros vamos a desarrollar algunas estrategias y campañas de prevención de las violencias contra los niños, promoción de la crianza con ternura, que es uno de los fuertes que como World Vision hemos venido implementando, y además de eso, prevención también de la xenofobia. Entonces, creo que la radio hoy es un recurso cuando nos toca pues quedarnos desde la casa, como una medida también de prevención contra el COVID, donde los niños no pueden llegar hasta las instituciones educativas, donde las familias tienen que quedarse en casa para protegerse. La radio es un recurso muy importante. ¿Qué otras acciones van a adelantar en lo que queda de este año y desde luego con miras a lo que será el año entrante? Sí, nosotros pues hemos mantenido nuestro apoyo a través de bonos de alimentos. Es una estrategia también nueva. Anteriormente pues entregábamos los paquetes de alimentos de manera personal. Hoy pues llega un código al celular de la familia y ellos pueden ir a un operador donde cambian, reciben el dinero y pueden abastecerse de los alimentos necesarios. Pero también hemos estado entregando algunos elementos para cuando los niños retornen, por ejemplo, el tema de los uniformes, el calzado escolar. Esto era algo que teníamos planeado antes de la pandemia, sin embargo no lo hemos dejado. Con las instituciones educativas hemos estado también apoyándoles, dotándoles con los elementos necesarios para cuando los niños regresen a clase. La doctora Inmaculada Fernández Torres, gerente regional de World Vision El Caribe. Para Colombia Estéreo, Radio del Ejército Nacional, informó Nidia Janet Martínez. Red de Orientadores Escolares del municipio de Soacha. Educando corazones, formamos personas. Estamos contigo. Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes, a las personas que nos ven por Facebook y nos sintonizan en la radio. Un saludo de parte de la Red de Orientadores. Me presento pues nuevamente para las personas que quizá no me han visto. Mi nombre es Fabián Rodríguez, soy orientador de la institución Ciudadela Sucre, y hoy en la cabina virtual tengo una compañera que quiero que ella se presente. Con mucho gusto les presento a Paola. Buenos días para todos, nuevamente acompañándolos en este maravilloso programa de orientación en tu casa. El día de hoy vamos a estar con Fabián y les traemos una invitada muy especial. Ya Fabián nos va a contar. Mi nombre es Paola Niño, orientadora de la institución educativa Luis Carlos Garay. Bueno, el programa del día de hoy tiene como título Crianza con Ternura. Queremos presentarla a nuestra invitada, que realmente pues tiene bastante experiencia en el tema de la crianza con ternura, con ese afecto que tanto nos hace falta a veces. Quiero dar la bienvenida a Claudia Patricia Sánchez, nuestra invitada. Ya es magíster en desarrollo educativo y social, es trabajadora social, tiene una experiencia con más de 17 años en la atención de comunidades afectadas por la violencia. También es experta en el diseño y formulación de proyectos enfocados a impactar positivamente a poblaciones que habitan en sectores urbanos y rurales. Y actualmente es gerente nacional
de enfoques técnicos en la ONG World Vision Colombia. Bueno, Claudia, con este perfil tan impresionante, quiero darte la bienvenida y que le des un saludo a nuestros oyentes. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, un muy buen día. Me alegra mucho estar en este espacio el día de hoy. Agradezco mucho la invitación y poder compartir entre todos, pues desde las experiencias que tenemos para hacer algún aporte o alguna contribución a nuestra sociedad y lo que podamos hacer. Está muy bien. Gracias por este espacio. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por ese saludo y por esa disposición para poder desarrollar el programa. También de antemano agradecerte por el espacio que nos has brindado para asistir. Bueno, quiero contarle a nuestros oyentes el motivo por el cual nuestra invitada, pues el día de hoy como que encaja perfectamente en el programa. Y es que el día de hoy pues vamos a tratar los temas relacionados con la crianza de nuestros hijos, ¿sí? Los retos que nos plantea la sociedad actual y ese paralelo, esa diferencia que vemos en la crianza pues de años anteriores, de generaciones anteriores a los retos que nos exige hoy en día. Entonces pues yo quiero de pronto comentarles acerca de la dinámica. Vamos a hablar acerca de, pienso yo que son como experiencias de generaciones pasadas traídas al hoy en forma de frases, de frases casi que tradicionales, en dichos. Entonces quisiera de pronto preguntarle a Claudia referente a la crianza pues con ternura. Claudia, ¿qué piensa con esta frase? Usted está buscando lo que no se te ha perdido, que eso es algo que pasa muy frecuentemente en las familias cuando no sé, cuando el niño no se queda quieto, cuando de pronto está bastante intenso, y más ahora que estamos como en pandemia, que hay muchos pues conflictos que pueden surgir en casa. Te quiero escuchar, Claudia. Sí, todos estos dichos, refranes que se transmiten intergeneracionalmente, pues todos hemos estado como cruzados por esos mensajes, ¿cierto? Que llevan a pensarse en una situación posterior a un comportamiento. Principalmente está relacionado con los niños y las niñas porque va muy de la mano con las formas de crianza que nosotros tenemos, con una mirada mucho más autoritaria, controladora, punitiva, donde si no hay un resultado de un comportamiento esperado, como desde mi mirada de adulto, pues muy seguramente voy a tener un resultado o una sanción que nosotros pues conocemos en nuestras prácticas de crianza, que están mucho más volcadas a las prácticas de violencias, porque son la forma que tenemos de controlar al otro, principalmente a los niños y las niñas. Cuando hablamos también de la crianza, en la incapacidad muchas veces que tenemos nosotros los adultos de poder tener herramientas para orientar a los niños y a las niñas, nuestra salida, ¿cuál es? Control. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de una sanción, a partir de un castigo, a partir del grito, a partir de generar un temor en el otro también, y es nuestra forma de acompañar, la forma tal vez que conocemos, y por eso es que calan tanto estos mensajes, ¿no? Y pasan muy desapercibidos, porque estamos tan acostumbrados, o sea, está tan interiorizada esa forma de control y de cómo concebimos también la crianza, que pasa y muchas veces las validamos, ¿sí? Sí, correcto, Claudia. Respecto a eso que tú nos estás contando, digamos, de esa forma como tan tradicional que ha permeado las maneras en que nosotros ejercemos la crianza de nuestros hijos en general, porque pues obviamente para criar a nuestros hijos, ¿de dónde aprendemos? Pues de la tradición, ¿cierto? Como que venimos alimentándolo de lo que desde atrás han venido haciendo nuestras familias y de lo que hemos observado. Y si bien generamos algunas modificaciones, pues digamos también desde la experiencia muy personal como mamá, siento que estas modificaciones que se hacen son mínimas y vienen alimentadas también un poco con miedo, un poco con temor, porque la crianza implica para nosotros a nivel general el generar un resultado de una persona que va a ir a la sociedad y que es resultado de lo que nosotros hacemos. Con relación a eso y un poco frente a esos cambios y esas necesidades, queremos preguntarte un poco, ¿qué es esto de la crianza con ternura? ¿A qué hacemos referencia?
¿Qué sería la crianza con ternura? Bueno, la crianza con ternura es una apuesta que hemos hecho como organización. Es un modelo propuesto para responder a muchas de las necesidades que encontramos en nuestros países a nivel de América Latina, que se han caracterizado también por unos niveles de violencia muy altos, principalmente que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Tenemos las tasas más altas de muertes violentas en adolescentes y jóvenes, por ejemplo. Tenemos cifras muy preocupantes con relación a la violencia que se da en el hogar, que es el entorno que debiera asegurar la mayor protección de los niños y de las niñas. Y desafortunadamente como país abanderamos una de las cifras más altas que hay frente a las violencias que afectan principalmente a niños y a niñas y que son ocasionadas principalmente por cuidadores. Estamos hablando de padres, madres, de alguien muy cercano. Con este panorama, viendo pues una situación como tan compleja, se pensó en qué podemos nosotros hacer, ¿cierto?, para acompañar como tú lo mencionabas, Paola, a padres, madres, cuidadores, porque muchas veces nos quedamos cortos y no solamente es quedarnos con la mirada de sanción hacia aquellos padres que lo hacen, sino cómo podemos contravertir pues estas prácticas. La crianza con ternura, la crianza es vista como una estrategia, como una oportunidad donde nosotros podemos empezar a generar esos tipos de cambios y la ternura es el mediador. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entendiendo la ternura como una cualidad relacional que se expresa de diferentes formas como interactuamos. Entonces, cuando hablamos de crianza con ternura, no son unas prácticas que están enfocadas para los niños y las niñas, que ese es otro elemento. Cuando hablamos de la crianza, toda la atención la focalizamos en los niños y las niñas. ¿Y dónde queda el adulto cuidador, el papá, la mamá, el docente? ¿Sí? Todos nosotros como sociedad, porque de una u otra manera todos interactuamos con los niños y con las niñas y tenemos una responsabilidad allí. Con base en esto, es muy importante entonces, uno, reconocer la historia personal que tenemos nosotros con base a esas experiencias que hemos vivido, tanto de violencias como de ternura. ¿Sí? Porque aquí no solamente estamos hablando que todo sea negativo, ¿cierto?, en nuestras experiencias de crianza. Y desde ahí, Crianza con Ternura propone diferentes momentos para poder actuar. Tenemos un momento donde está enfocado en formar, por decirlo de alguna manera, que es la Escuela de la Ternura, que es cómo aprendemos a hacerlo también y cómo desaprendemos prácticas que muchas veces hemos naturalizado frente a esas violencias, esas formas de relacionarnos. Tenemos también un momento para restaurar de cómo desde mi historia personal yo puedo superar ese momento que me generó tristeza, dolor, abandono, ¿cierto? Y hoy que soy un adulto, que tengo una responsabilidad frente al acompañamiento de un niño, de una niña, en diferentes lugares que podamos estar socialmente, puedo también reconstruir esa historia y acompañar de una manera distinta, pero a partir de esa historia yo no hago una negación de lo que fue mi historia personal, sino cómo avanzo a partir y lo que he reflexionado en torno a aquello que quiero dolor, de aquello que yo no quiero repetir, pero que me da una oportunidad para hacerlo de una mejor manera. Y cómo también tengo a partir de esta experiencia la posibilidad de transformar y aquí de incidir a nivel social. O sea, nosotros sí podemos generar nuevas formas de relacionamiento, de transformar esas prácticas que han legitimado la violencia en la crianza de los niños y de las niñas. Tenemos un potencial allí todos socialmente si esto lo logramos entender. Quisiera tomar de pronto la palabra, si me lo permite, Paola, y quiero mencionar algo que contaba Claudia. Digamos, la ternura siempre se asocia como con los niños pequeños, y tú nos contabas que pues es algo de todos, que también los adultos, docentes, trabajo, familia, como que en cada área de nuestra vida tiene que existir como esta ternura. Yo quisiera preguntarte de pronto para de pronto orientar un poco a los padres de familia con hijos adolescentes, de pronto cómo transmitirles esa ternura mediante la crianza, cómo llegar a eso sin que los muchachos de pronto se sientan incómodos y los papás lo puedan realizar. Pero Fabián, complementando, y antes de que Claudia nos dé respuesta, claro, la parte de la adolescencia es bien complicado, pero además también en la adultez, porque muchas veces pasa que se alcanza como a pensar de pronto o a interiorizar que el adulto es un producto terminado a nivel emocional, a nivel de formación afectiva, y ya no necesita ese afecto. Entonces como que se desplaza únicamente a la familia,
pero se desdibuja de otros entornos y de otros contextos. Me refiero generalmente, digamos que para el adulto el campo afectivo se limita a su pareja o él a dar afecto a sus hijos, pero también está la parte de recibir, ¿no? Creo que... Ustedes mencionaban hace un momento, hablaban sobre la transmisión intergeneracional, y es cómo nosotros seguimos reproduciendo estos modelos, ¿no? Seguimos reproduciendo que la adolescencia es la etapa más compleja y entonces es un caos y es súper difícil. Y seguimos encasillando a los adolescentes en ese esquema, ¿sí? Si seguimos nosotros reproduciéndolo, pues va a ser una tragedia la adolescencia. Yo puedo hablar desde la experiencia, tanto personal como desde la experiencia en los procesos que he acompañado a nivel laboral, y es como si tenemos esa posibilidad de generar esa conciencia, de reflexionar en torno a esas prácticas, a mis historias de vida, y al repensar otras formas de relacionarme, tengo una posibilidad allí ganada para tener una forma distinta de relacionarme con el adolescente, con el adulto, por ejemplo. Pensémonos en las relaciones de pareja. ¿Por qué es tan complejo, por ejemplo, el que nos pensemos en relaciones mucho más equitativas, donde no haya una carga mucho más pesada, por ejemplo, a nivel de las labores del hogar para las mujeres con relación a los hombres? Cosas como esas. Si esto no lo empezamos a revisar, y esto lo estamos viendo muy fuerte en este momento, que estamos en confinamiento, con estas medidas, ¿qué pasó en las familias? Uno, que hay una sobrecarga mucho más fuerte, principalmente hacia las mujeres, cuando no hay ese nivel de conciencia. Cuando esto lo hemos empezado a elaborar y cuando tanto hombres como mujeres hacemos conciencia frente a eso, porque aquí también, pues hablando de la crianza, el papel que jugamos nosotras las mujeres cuando seguimos reproduciendo este tipo de prácticas, ¿cierto? ¿Cómo entramos todos? O sea, esto es una labor de todos, cómo hay una distribución más equitativa de esas labores, cómo esto impregna en lo afectivo. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de ternura y decimos que es lo primero que se nos viene a la mente, se nos viene algo romántico, lo asociamos con los bebés, con los niños, con el peluche, con las flores, pero no en una oportunidad de relacionamiento que nos cruza tanto a hombres como mujeres, como adultos, como niños, como personas en la tercera edad, ¿sí? ¿Cómo esto lo empezamos a ver de una manera distinta? Porque lo afectivo, porque las relaciones de cuidado no son importantes en este momento. Estamos en una sociedad donde prima es el consumo, donde prima lo más fuerte, donde prima en este momento el que tenga más likes. Cosas como esa es lo que nos desborda y no nos está dando el espacio para vernos en el día a día como seres humanos, ¿cierto? Con nuestras bondades, con aquello que no es tan bonito, pero que desde esto que nos particulariza podemos nosotros empezar a replantear esas relaciones. ¿Basadas en qué? En el cuidado, en el respeto, en el reconocimiento del otro, pero también desde mi lado, desde eso que yo tengo particular, y no creyendo que porque yo soy así, entonces me tiene que todo el mundo aguantar o tienen que tolerarme como soy. No, ¿cómo puedo ver también desde mis propias condiciones también esos límites que tengo que establecer pensando en el otro? ¿Sí? Entonces es también una invitación a una sociedad que sea mucho más sensible, que se preocupe más por el otro, que no sea tan individualista. Ok, bueno, para las personas de pronto que nos sintonizan hasta ahora, quiero recordarles que estamos hablando con Claudia Patricia Sánchez. Tiene una amplia experiencia en el tema de trabajo con comunidades afectadas por la violencia. Nuestro tema es la crianza con ternura y actualmente se desempeña como gerente nacional en World Vision Colombia. Bueno, continuando con la dinámica, quiero dar la pregunta a Paola, que nos va a leer algo muy importante. Sí, más que continuar con una pregunta, entonces quiero que contextualicemos un tris, volvamos un poquito a esas frases que son comunes en nuestra jerga y habitualmente usamos muchas veces los papás o las mamás, y vamos a lanzar esto también un poquito para dinamizar con quienes nos están viendo por el Facebook Live. Ojalá empiecen a participar un montón. Y es, ¿qué nos viene a la cabeza? ¿Qué nos recuerda? O si alguna vez escuchamos esta frase célebre de nuestra cultura. Dice, bueno, le doy para que llore por algo. Vamos a ver, incluso a nosotros. ¿Qué nos recuerda de pronto una frase como estas? ¿Dónde nos pone? Y eso nos va a dar paso a otras preguntas que tenemos con Fabián para hacerle a Claudia.
Sí, mira cómo es de cercano esto que estamos mencionando, ya que traen ustedes estos refranes, ¿sí ven cómo todo lo vamos conectando? O sea, el llorar, una expresión de un sentimiento humano, está relacionada es con una situación que lo justifique. O sea, usted llora, que tiene que llorar es por algo, ¿sí? Por algo que realmente valga la pena, pero usted no llora por cualquier cosa, ¿sí? Ahora, pensémonos en la crianza con los niños hombres, cuando el niño se golpea. Si los hombres no lloran, hombre, sea machito, sea fuerte, y eso lo reproducimos siempre, y lo hacemos a veces tan inconscientemente, pero ¿cómo va a llorar por eso? El niño llega, por ejemplo, desconsolado a la casa diciéndole que se le rompió el trabajo que había hecho, o porque el compañerito hoy lo ignoró en el juego. Y minimizamos esas situaciones que los niños nos están compartiendo cuando eso no es significativo. ¿Para qué pierdes el tiempo con eso? No vale la pena. ¿Quiere llorar por algo? Pues venga, le doy su juguetera. Entonces, miren cómo nosotros esto lo vamos conectando y vemos, y después nos preguntamos con el adolescente, ¿pero por qué es tan duro? ¿Por qué es tan desprendido? ¿Por qué no expresa lo que siente? ¿Por qué no habla? Esperamos que haya unos comportamientos distintos en ciertas etapas de la vida cuando lo que hemos reforzado es precisamente todo lo contrario. Y siempre cargamos como esas categorías que se han construido socialmente, sobre todo en adolescentes, y ahí es donde uno empieza también como a ir cultivando ese camino. ¿Por qué es tan compleja la adolescencia? ¿Por qué los chicos no hablan? ¿Por qué ustedes, por ejemplo, en el aula lo deben encontrar? Esas resistencias también en la relación con el adulto, ¿no? Porque es lo que ha venido mediándose en la relación que se da primaria, pues en el espacio familiar. Cuando vemos un papá que es totalmente machista, controlador, celoso, violento, ¿qué reproduces tú? Pues ese es tu ejemplo, ese es tu modelo, pues ¿qué es lo que tú llevas a los otros escenarios de interacción? Además que es la posibilidad también donde yo tengo un espacio de control con otros que puedo hacerlo, porque en mi casa no lo puedo hacer, de desahogarme frente a toda esa presión que muchas veces están viviendo, ¿no? Bueno, me parece muy, muy bueno, digamos, creo que este tema de los refranes y las anotaciones que ha hecho Claudia han sido muy importantes para nuestros oyentes. Quisiera tomar un minutico para saludarlos. Saludar a Nayibe García, a Marta Novoa, Angélica Cárdenas nos hace un comentario. Otra frase típica es: no llore que parece una niña. Eso sí que lo hemos escuchado bastante, como que le invalidan a los hombres la emoción desde pequeños, como que estuviera mal sentir. Claro, eso está asociado con muchas cosas, ¿no? Porque si usted es un hombre que llora, que es emocionalmente expuesto, que expresa, ¿con qué lo están vinculando? No, es que ahora hasta amaderado hasta es gay, hasta es homosexual. O sea, empieza a hacerse un cuestionamiento. O sea, que uno se hace las preguntas hoy en día, porque en qué momento se hizo esas conexiones, ¿no? Pero mira lo fuerte que es esto, y por eso muchas veces esa subvaloración que hacemos de otros. O sea, esto que se sale de lo que para nosotros es normal o lo que socialmente está establecido, entonces es lo que yo tengo que hacer negación, lo que puedo violentar. A veces como que se autoriza para que esto se dé. Y vemos lo que vemos hoy en día, o sea, no estamos lejanos, estamos en un momento muy sensible, vemos lo que sucedió la semana pasada con el asesinato de estos adolescentes y jóvenes, y muchas veces la pregunta no es, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Cuestionarnos, sino, ¿qué hicieron? ¿Qué habrán hecho? Como si se autorizara. Exacto, como si se validara. Que sí puede ser, es que era gay, es que era no sé qué, es que estaban elevando cometa. Como con razón, como... ¿Cómo justificamos muchas veces ese daño que podemos o estamos haciéndole a otros? Entonces es como, eso está tan naturalizado yo pienso que un ejercicio muy bueno lo podemos hacer con otro lente viendo los noticieros, por ejemplo. Las preguntas que se levantan en torno al por qué golpearon a la mujer, pero ¿por qué la golpeó? Como si hubiese una justificación, ¿sí? ¿Por qué la mataría? A ver, esa es la pregunta, y allí es donde recaemos porque hemos ido perdiendo ese reconocimiento realmente lo que es esencial y vital en la vida. Quiero continuar un poquito, Fabián, o continúas tú un poquito con los saludos y con los comentarios tan bien interesantes. Yo termino y ya te doy la palabra. Bueno, un saludo para Jenny Barreto. Sebastián Portilla nos dice: terrible como tantas generaciones normalizamos en nuestra niñez procesos agresivos de crianza, llevándonos a replicar esos comportamientos con las futuras generaciones. Y por último, Eduardo Rodríguez nos dice:
¿Qué decirles a las personas que valían el tipo de crianza autoritaria y agresiva que les dieron? Argumentan que si no hubiesen sido castigados físicamente no hubieran cambiado cosas negativas de su vida. Sí, esa frase es emblemática, siempre sale. Y a nosotros nos dicen, es que sí, miren quién soy, ¿sí? Todo el tiempo. Y nos argumentan sobre eso cuando se está hablando sobre el castigo principalmente a los niños y las niñas, ¿no? Y yo pienso que uno sí tiene que hacerse dos preguntas. Uno, somos una sociedad que realmente a mí me llena de paz y de tranquilidad, donde yo puedo decir, oiga, somos producto de esto que nos dimos y somos tan buenos seres humanos que tenemos lo que hoy tenemos. O sea, tenemos la evidencia para dar cuenta de que no es el camino. Dos, si yo voy a pensarme hacia atrás con relación a mis experiencias desde la infancia, cada vez que fuimos o maltratados o fuimos humillados, o, bueno, pasó alguna de estas situaciones con nosotros de niños, tuvimos en ese momento el agradecimiento al adulto para decirle, me siento amado, me siento reconocido, me siento protegido. Ahora, preguntémosle a un niño o a una niña, si a nosotros de pronto ya se nos olvidó, pasa. ¿Cómo se sienten después de ser golpeados, de ser violentados? Muchas veces nos dicen, y hoy en día pues que está en discusión todo lo del proyecto de ley que hay en torno al proyecto de prohibición de castigo físico y humillante. Preguntarle a un niño realmente si esto para él es significativo, si es la forma como sus padres o sus más cercanos están expresando el amor y se siente amado, ¿sí? Eso lo hemos hablado, a los niños los hemos escuchado, porque muchas veces para las personas es que es una palmada y la palmadita es correctiva y es necesaria, ¿sí? Si yo estoy por ejemplo, en mi espacio de trabajo y me equivoco en algo del trabajo, no entregué el informe, lo hice mal, y viene mi jefe y me da una cachetada, yo voy a sentir que así aprendí y me siento reconocida y valorada. No. Muy seguramente no. No, claro. Claro, pero ¿por qué hay un diferencial? Porque es que el niño no se puede defender. Porque es que a los niños y a las niñas los hemos invisibilizado, no tienen voz, son reconocidos como propiedad. Y como yo creo que así como a mí me educaron, entonces yo tengo que hacer lo mismo, creyendo que es la única forma, entonces pues sigo replicando el mismo modelo. Porque es que hacerlo distinto me implica a mí un trabajo adicional, pensarme cómo hacerlo distinto, ¿sí? Entonces es allí donde entramos hablando de la crianza con ternura y de estos momentos y de cómo empezar a hacer ese ejercicio de sanarme principalmente, sanar ese corazón herido, ¿sí? Porque tenemos todos temas que resolver, todos tenemos algo que resolver, pero en la medida que yo tomo conciencia frente a eso, puedo replantearme otras maneras. No es fácil, claro, porque es que lo más fácil es que usted le pegue el grito al niño o a la niña, que le dé el pellizco, ¿sí? Para controlar la situación. Claro, usted controla, no le implica a usted, venga, voy a sentarme, yo estoy aquí sintiendo, por ejemplo, el niño o la niña que armó la pataleta, porque no le compraron, porque bueno, qué sé yo, pero sentarme a escuchar también qué es lo que le está sucediendo y llegar a establecer también algunas acuerdos, porque con esto no estamos diciendo es que usted tiene que dejar hacer al niño o a la niña lo que quiera, obvio no, porque ellos necesitan un referente claro que le ayude a orientar el camino, que le ayude también a canalizar sus emociones, a entender que no siempre se obtiene todo lo que se quiere, que hay formas de pedir, por ejemplo, el apoyo, la ayuda sin necesidad de recurrir a esas estrategias, porque hay algo también en la crianza muy interesante que los niños saben copiar muy bien, y es el chantaje. Nosotros somos especialistas en eso. Si te comes el almuerzo, te compro la paleta. Pero después, cuando me hace la pataleta y me dice, me compras la esa, y si no, no camino, yo no conecto que yo fui el que le enseñé a hacer ese tipo de aprender a manipular, ¿sí? Y eso lo seguimos haciendo en las relaciones todo el tiempo. Entonces, vamos viendo, ¿cierto? Y relacionando para poder empezar a buscar otras formas de relacionarnos. Bueno, Claudia, yo quiero tomar de pronto un poquito la palabra. Me dejaste un poco preguntón respecto al tema de que realmente de pronto cuando nosotros llamamos la atención o corregimos a nuestros hijos, yo he escuchado o me pasó también, no sé si a ustedes les pasó alguna vez o a algún oyente, el tema de que los papás a veces usan comparativos. Bueno, ¿y usted por qué hizo eso si ve al otro niño así juicioso y el otro niño haciendo?
O sea, como que siempre se pretende comparar y no realmente valorar las características y las virtudes y cosas malas que tengo, sino realmente como que siempre se tiende a comparar. Claro, es que es más fácil volcarle la responsabilidad a otros, ¿no crees? Ahí, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cómo he acompañado yo para que finalmente el niño o la niña tenga un comportamiento distinto? No porque tenga que hacerlo igual al otro o porque el del otro sea el correcto, porque aquí también estamos moviéndonos qué es lo que es correcto, qué no, ¿sí? Sino cómo hemos establecido también una forma de relacionarnos clara, una comunicación clara, ¿sí? Para que podamos nosotros vivir en una relación más armónica. Podría hacerse así. Yo no puedo copiar el modelo que utiliza una familia con otra porque son dinámicas de relacionamiento distintas, pero sí debe partir de unas bases fundamentales: el respeto, el cuidado, ¿sí? El reconocimiento del otro, la valoración también. Y es ahí donde fallamos muchas veces con los niños y las niñas, porque es que los desconocemos. Hay muchos papás y mamás que no saben de sus hijos. Por ejemplo, hay papás que dicen, yo no entiendo cómo al profe le cuentan todo. Mire, le tiene mucha más confianza al profesor que conoció este año que a nosotros que somos los papás o la mamá. Y ahí eso es importante. ¿Qué está pasando? Me escucha, ¿sí? Así sean 5 minutos, se sentó conmigo y me explicó con paciencia, me orientó la tarea. Que es diferente que llegue a la casa estresado y no le prestaron atención porque es más importante o el celular o el televisor o estar hablando con el vecino o con la vecina o de estar, no sé, haciendo otro tipo de cosas y no realmente generando esos espacios donde se pueda buscar una forma más fácil de comunicación. Casi todas las relaciones fallan es por eso, por la comunicación. Y vemos ahí cómo muchas veces eso, el poder volcar la responsabilidad en otras cosas es la salida fácil para nosotros, porque no es tan fácil. Ustedes díganle a un papá o a una mamá, usted tiene que sacarle al menos 10 minutos para hablar con su hijo, sentarse a orientarle la tarea. Eso a veces es una ofensa terrible, ¿sí? ¿Cómo así? Si yo siempre le saco el tiempo. Hay que verlo, ¿sí? ¿Cómo lo estamos haciendo? O escucharnos, que cuando como papá nos sentamos, oiga, papá, es que a mí no me gusta como tú me hablas. Para mí, por ejemplo, es un choque durísimo, porque a uno le pasa que a veces uno contesta feo. Y a mí, yo tengo hijos ya grandes y me dice, se me vuelven, no me hables así, ¿por qué me estás hablando tan feo? Y uno como, ¿sí? En otro momento de la historia, uno cuando dice, yo no me acuerdo nunca haberle dicho a mi mamá, oiga, ¿cómo me está hablando feo? Jamás se me cruzó por la mente. Pero es como eso va a pasar, ¿sí? Claro. Ese cuestionamiento. Como adultos nos blindamos y creemos que eso es una forma de irrespeto, nos están desautorizando. No, es que eso es el cuidado con el otro, son unos mínimos en las relaciones. Si nosotros dejamos de concebir al otro como mi propiedad, y hablo de los hijos, de la pareja, vamos, desde ahí empezamos a construir mucho de esas formas como nosotros lo hacemos, que no es fácil, pues volvemos y lo decimos. Miremos lo de los refranes. Eso fue vigente hace cuánto, yo tengo allá. Hace 50 años y era vigente. Miren, hoy es vigente. Perdón, Claudia. Imagínate que me hiciste pensar ahorita cuando lo estabas diciendo, y me hiciste pensar también en un refrán, además, porque estábamos preparando el programa, los tenemos fresquitos varios, pero me hiciste pensar en ese que también valida mucho la posición, ¿no? Que es el de porque yo lo digo, o porque yo soy la mamá, o porque yo soy el papá. Y era como bueno, y no hay discusión, sí, es como valida desde la posición también de la persona. Y frente al niño que se ve como si estuviera en un nivel más abajo, por decirlo de alguna manera. Claro, como el principio de autoridad. Yo tengo en mi memoria una profesora con la que aprendí a leer y escribir, o sea, hace mucho tiempo, pero recuerdo mucho de esta profesora algo, y era esa calidez para acercarse con cada uno de los alumnos, ¿no? Pues aprender a leer y escribir, que es a veces tan traumático. Entonces, es alguien que yo nunca voy a olvidar, siempre la voy a tener como en mi referente, y pienso en los otros profes, por ejemplo, que tuve, ¿no? De esos profesores duros, maltratadores, ¿sí? Que ridiculizan al estudiante, que invisibilizan, una cantidad de cosas que, bueno, pues ustedes allí tienen ahí referentes. Y yo pensaba en eso, o sea, ¿cuál es el diferencial? Y vemos ahí, y era una persona que no iba a ser
desconocida, o que en el aula, por ejemplo, los alumnos no acogieran sus orientaciones. Por el contrario, yo pienso que hubo una mayor relación, una mejor vinculación y una mejor oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, es como esto nos ayuda muchísimo más cuando pensamos en restablecer estas relaciones en una sociedad tan profundamente violenta, ¿no? Donde hay tanta tristeza, tanto daño que se ha hecho. Sí, totalmente. Bueno, Claudia, te vamos a pedir un segundo para que Fabián vaya nuevamente con nuestros comentarios en Facebook para hacer los saludos que falten y comentarios que nos va a recoger un poco, y continuamos un poquito profundizando sobre algunos temas también. Bueno, quiero decirte, Claudia, que creo que tus aportes han revolucionado mucho a nuestros oyentes y han comentado mucho. Quiero mencionar el comentario que hace Claudia Cuadros de el maltrato físico deja muchas marcas, heridas para tener sanidad. Jonathan Steven, un saludo para él. Jessy Torres, ¿hasta qué hora va el programa para escucharlo con mis colegas maestros de primaria? Bueno, para ti, Jessy, y para todos nuestros oyentes, el programa siempre va el jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Es contenido variado para que por favor se alisten y anoten en el calendario la red en tu casa los jueves a las 10. Gloria Isabel Ayala, buenos días. Creo que si tú le enseñas a tu hijo amor y respeto, van a ser personas de bien. Edwin Castro, un saludo para él, y para Lilia González, un saludo también para Eduardo Rodríguez, que el día de hoy no nos acompaña en cabina, pero está ahí pendiente tras bambalinas. Continúa, Pau, creo que vamos con los refranes. Sí, quería decirles a propósito de uno de los comentarios que nos dices de Jessy Torres, que quiere saber cómo manejar el programa también con sus colegas. Si quieres manejar justo este programa, también lo pueden encontrar en la página de Facebook de Radio Rumbo, pueden encontrar las grabaciones, así que puedes trabajar también con las grabaciones, no solo de este programa, sino de los programas que ya hemos manejado antes. Recuerden, cada jueves de 10 a 11 de la mañana, y tenemos muchos temas, como nos decía Fabián, pero entonces recuerden que también van a quedar las grabaciones ahí. ¿Listo? Un poco frente a las preguntas que teníamos para Claudia, hablábamos de por qué es importante cambiar las formas de crianza para los tiempos actuales, pero creo que ya le hemos dado como un abordaje a eso. Sintetizando un poco, sí me gustaría, Claudia, que pudiéramos hablar, o que tú le pudieras dar a nuestros oyentes, digamos de una manera un poco más sintética, cuáles son esas bases para que nosotros podamos implementar un acompañamiento adecuado en la crianza con ternura con nuestros hijos. De pronto decirnos, bueno, podemos tomar estas bases como bien puntuales para que a todos nos queden muy, 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 muy claritas, y las podamos pues empezar a implementar en nuestro diario vivir. Bueno, esto no es, a veces uno habla y espera, y a mí me ha sucedido en varios espacios de trabajo con padres, y es, pero deben como la lista. Es una lista, una receta, ¿no? El secreto. Sí, no, esto es, va mucho más allá, porque sería hasta fácil. No, primer paso, haga usted esto, segundo esto. Pero estamos hablando de seres humanos, ¿no? Desde la diversidad, desde esa particularidad. Pero un punto de partida fundamental, un punto clave allí es la comunicación, ¿sí? Nosotros como padres, como madres, como cuidadores, bueno, desde donde estemos, preguntémonos, uno, de cómo estamos, porque muchas veces eso pasa en el afán de nuestras labores, de toda la presión que hay. Yo pienso mucho en mujeres, madres, cabeza de hogar, que a veces la atención es muy compleja, y a veces también hay una carga muy fuerte para ellas, de cómo poderles ayudar a pensarse cómo hacerlo, ¿no? Pero uno debe tener un punto siempre de partida, y es ver cómo estamos, ¿sí? Y partir de ahí, de escucharnos. A los niños no los estamos escuchando, ¿sí? De cuáles son como sus preocupaciones, cuáles son sus dolores, cuáles son sus dificultades, y conjuntamente nosotros empezar a construir. Esto no lo logramos de la noche a la mañana, como lo hemos mencionado. Alguien aquí en el chat hablaba sobre cómo el castigo físico, por ejemplo, deja tantas huellas, ¿cierto? Que están ahí, estas marcas. Claro, las huellas físicas pasan, ¿sí? Bueno, y en algunos casos tampoco están así, pero lo más complejo son las huellas que quedan internas, ¿no? La afectación que tú tienes tanto a nivel emocional, mental, que
que va haciendo mella y que va generando mayor afectación. Pero clave es empezar, o sea, darnos el espacio. Yo hago resistencias de decir, no, es que yo yo soy así y aquí se hace lo que yo digo y esa es la forma como yo he criado a mis hijos. Yo creo que ustedes lo han escuchado muchas veces cuando hablan con padres o madres. Yo de puertas para adentro, lo que pasa aquí es mi problema y yo veré cómo lo resuelvo. Si no empezamos a movernos de esas lógicas con las que nos han empapado y nos han echado tanta carreta, no vamos a poder hacer nada. Ustedes podrán ser los mejores educadores, van a poder contratar el mejor terapeuta, bueno, el mejor conferencista, lo que quieran, pero eso es un ejercicio muy personal. Entonces, ¿cuál es la invitación? Hay que tocar la sensibilidad. Hay que dejar de desnaturalizar esas prácticas de violencia. Eso no está bien, o sea, no es correcto. Eso todo el cuento que nos echan, que siempre ha sustentado, y bueno, ustedes muy bueno el ejercicio que han traído con los refranes, porque es eso es lo que representa una sociedad. ¿De dónde salen? Pues de lo que pasa cotidianamente, de las interacciones. De ahí es que surgen estos dichos y refranes y bueno, todo en lo que se traduce, porque allí se traducen muchas de las expresiones de nuestra cultura. Pero ¿cómo podemos también incidir para que esto no sea lo que nosotros estamos legitimando y que reconozcamos que como sociedad sí tenemos que empezar a hacer cambios profundos? O sea, esto no es porque haya una política, porque aprueben la ley de castigo físico, eso está bien, porque esos son avances que se tienen que hacer, ¿sí? Pero sí, eso lo tenemos que entender. Es que yo no castigo a mi hijo porque me voy para la cárcel. No, es que no, porque es el reconocimiento de él como ser humano, como creación de Dios, como todo eso. O sea, es un conjunto de cosas que yo debo reconocer allí y desde ahí yo tengo que moverme desde mi humanidad. Muchas veces nos dan mejores lecciones de relacionamiento los animales, ¿sí? Y a veces, yo leí hace poco que mencionaban que la violencia se da entre los seres humanos o sea, si no hay inteligencia, no se reproducen estas prácticas. O sea, que la violencia es como producto de la inteligencia del ser humano. Imaginémonos eso. Entonces, ¿cómo tenemos una capacidad y nosotros ni siquiera el instinto de conservación nos sirve? Que es lo que, en lo que se sustenta pues el relacionamiento entre los animales. Ellos cazan a otros por supervivencia, no porque desde mi corazón malo voy a ir y hacerle intencionalmente el daño al otro. Eso no tiene cabida en los animales. ¿Sí? Yo sí lo elaboro como ser humano. Yo quiero no es una expresión de amor. Nunca la violencia es una expresión de amor, ni nunca la va a sustentar, que para muchos, por ejemplo, la pareja que golpea a su novia, es que yo la amo, es que yo la quiero tanto y la maté. No, eso no es, o sea, nosotros no podemos concebir ese tipo de explicaciones. Claudia, que quería resaltar un comentario en Facebook referente a este tema. Amparo Cardona nos dice que es un trabajo arduo que debemos hacer, ya que casi, como hemos dicho, muchos validan el castigo físico y lo validan también por medio de textos bíblicos para poder realizarlo. Quería mencionar ese tema que tú decías, como que a veces el castigo físico o esa violencia en las palabras se normalizó para poder dar una instrucción, pedir un favor. Ya se volvió como algo normal. Y digamos, citando otro refrán que es te pego porque te quiero. De pronto, ¿cuál sería digamos, descifrado ese refrán, pero en forma más cariñosa, con un afecto más sano? Sí, yo quería frente a eso, y antes de que Claudia nos empiece a dar respuesta, reconocer también un poco cuando Claudia nos habla de que ya se está avanzando en una normativa que, digamos, va a restringir de alguna manera este tipo de actos violentos contra la infancia. Es supremamente importante, pero con el refrán que nos está diciendo Fabián, yo pienso mucho en que hace unos años se normalizaba muchísimo más esto frente a la violencia contra las mujeres. Y hace unos días, revisando unos textos y en otras actividades, yo veía que estamos, digamos, en la lucha contra la violencia contra las mujeres desde hace muchísimo tiempo. Y desde hace tiempo que se hicieron estos acuerdos y demás, hasta ahora se ha venido transformando esto. Y ya frente a esta parte con las mujeres, pues digamos que ha habido unos avances importantes, unos avances significativos que también hay que señalar, porque pues la idea tampoco es que entremos en la posición de que todo está supremamente mal y no vamos a poder. Al contrario, es animarnos mucho para darnos cuenta que paso a paso se van dando los avances, que a medida que se va visibilizando la población y sus necesidades,
en ejercicios como este y muchos otros, como los que se desarrollan desde diferentes organizaciones que son bastante importantes, estos van siendo pasos para que nosotros vayamos avanzando en el cambio de que necesita esta sociedad, que es lo que nos está diciendo Claudia hoy en su maravillosa intervención, y muy oportuna además. Entonces, también quería mirar un poco eso, como antes ese te pego porque te quiero, aplicaba también a las mujeres, aplicaba también a otros contextos y a otras dinámicas. Supremamente triste que siga rezagado a los hijos o a los niños y niñas y jóvenes, pero pues yo soy bastante optimista al respecto y creo que este tipo de temas debemos hablarlos, debemos tratarlos, deben estar presentes en la escuela, por eso están en este contexto, en este espacio que tenemos como orientadores, pero estas son unas discusiones que nos implican a todos, a la escuela, al hogar, a la familia, a la comunidad, a las comunidades religiosas, a la parte social, o sea, esto es parte de todos, nos implica a todos. Se vive desde lo personal, se vive desde cada uno, pero nos implica a todos. Sí, por eso el análisis que hacemos, aquí estamos hablando de una parte, ¿no? Esto es algo que tiene unas bases estructurales, ¿sí?, que han sustentado estas prácticas de violencia. Amparo hacía referencia ahí en el chat sobre cómo también, por ejemplo, desde el soporte bíblico, muchas veces se ha sustentado estas prácticas. Y miren cómo nosotros hemos hecho un trabajo muy bonito con organizaciones basadas en la fe, con iglesias, con líderes eclesiales de diferentes denominaciones frente al tema. Y no ha sido fácil, ¿no? Pero hemos hecho también un avance porque muchas de esas interpretaciones se han acomodado para legitimarlo, ¿sí? Y desvirtúa realmente el proyecto de Dios con relación a nosotros como humanidad. Y principalmente hace referencias, hay textos maravillosos donde hace referencia a lo que significan los niños y las niñas en este contexto, ¿no? Y ayuda mucho a entenderlo, porque esto es algo que hemos ido apropiando. Estamos en una sociedad machista, ¿sí?, que se ha sustentado, y lo que tú mencionabas, Paola, de que nos interesa a todos, y esto debe ser un tema de interés general, porque está tan arraigado, porque está cruzado en las prácticas de crianza, porque está cruzado en las prácticas institucionales, como está también descrito en el establecimiento de muchas de las políticas, de leyes establecidas, porque es ese foco. La necesidad que nosotros tenemos de levantar estos espacios de reflexión, ¿sí? Y me parece muy válido, por ejemplo, aquí, el que pongamos diferentes temas donde participe toda la comunidad educativa, porque aquí es clave que esté la voz de las niñas y de los niños, que estén padres, las madres, el líder de la comunidad, el representante de la iglesia. Estos son los diálogos, más que discusiones, son los diálogos que nosotros debemos tener, porque en la medida en que yo entiendo, empiezo a hacer una mayor comprensión y a desnaturalizar. Para muchas personas esto ni siquiera es una pregunta en cuestión, ¿sí? Es su forma como ha vivido. Para muchas mujeres el que la golpeen todo el día, hay mujeres que hemos conocido casos, que si no te golpeó, si no te celó es porque no te quiere, ¿sí? Pero es la forma como se educó en el relacionamiento con el otro, y romper con eso es muy complejo. Romper la relación con quien violenta es difícil. Y esas relaciones de violencia generan unas dependencias muy fuertes, que a veces para nosotros es muy difícil de comprender. ¿Por qué no se separa? La ha intentado matar 3, 4 veces, la golpea a sus hijos, pero es ese temor, la necesidad de la relación, porque es la forma como aprendió a relacionarse. Por eso es tan importante, y hemos hablado sobre eso, del diálogo que tenemos con los niños y con las niñas, ¿sí? Del diálogo como se aborda, por ejemplo, desde la escuela. Esto que ustedes están haciendo hace 15 años no se hacía. O sea, que uno ponga en cuestión cómo nos relacionamos, que hoy pongamos en cuestión si un docente, por ejemplo, gritó, zarandeó. Miren, hace 3 años en una institución educativa, yo aquí no voy a llegar a detalles, sino en un aula, en una zona muy apartada del país, en una clase, una profesora golpeó con un madero a un niño en su clase, delante de los otros niños y de otras personas, y nadie actuó. Pasó hace 2 o 3 años.
Esos son casos de los que conocemos, pero esto sigue pasando, ¿sí? Y es distinto el diálogo que podemos tener aquí, donde tenemos mayor acceso a comunicaciones, a mayor visibilidad en una ciudad como Bogotá con relación a Guajira, el Amazonas, en Chocó, en lugares tan apartados. Entonces, ¿cómo entre todos podemos contribuir como en red, hacer un trabajo más fuerte, levantar nuestras voces, acompañar, porque muchas veces también para muchos es cómo orientar en recursos para que lo puedan hacer distinto, porque a veces yo he encontrado papás y mamás que me dicen, miren, no sé cómo más hacerlo, dígame cómo, ¿sí? Porque a veces uno se va como muy con el discurso de sanción, no, es que esto está mal, ¿cómo acompañamos? Y por eso ha sido la apuesta que nosotros hemos hecho, es porque nos hemos encontrado con estas voces y esta necesidad, estos vacíos, el querer también que muchas personas querer transformar y hacerlo distinto, tenemos que darles también recursos para que lo puedan hacer. Pero ante todo, lo que tú mencionabas, parte de ese ejercicio individual de reconocimiento, pero como sociedad, ¿cómo nos acompañamos, fortalecemos, ¿cierto? Buscamos estrategias como estas, como otras, podrán salir muchas más, pero es empezar a actuar. Sí, mira, con relación a eso, y bueno, alguien en los comentarios se nos adelantó un poquito, y cuando llegamos a tratar un poco más el tema de la escuela, uno de los refranes que también, como les digo, salió en los comentarios, es el de la letra con sangre entra. Miren que nosotros también queríamos aprovechar, hemos tratado de aprovechar al máximo en este espacio todos los aportes que Claudia nos ha brindado. Quedarán muchísimas cosas más por decir y muchas cosas para futuros programas. Esperamos también nos sigan acompañando desde World Vision, una excelente participación. Pero también nosotros queremos hablar un poquito acerca de cómo la escuela acompaña también un poco a las familias en estos procesos, justo de lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Entonces hacemos los acompañamientos a diferentes sectores que tienen incidencia en la vida de los seres humanos, pero también queremos saber un poco nosotros como escuela, cómo acompañamos ese papel tan importante de los maestros, que son los que están más cerca de los estudiantes, nosotros mismos como orientadores. Quisiera que habláramos un poquito de eso también, aunque primero Fabián va a dar unos saludos, creo que ya son como los últimos porque el tiempo ya nos va apremiando. Sí, la verdad, bueno, hacen los últimos saludos para Facebook y ya vamos a dejar como los últimos comentarios para Claudia para que nos despidamos pues del programa. Bueno, quiero darle un saludo a Claudia Cuadros, comentar lo que nos decía Caro Benavides, que la enseñanza se da con amor y con límites, es importante. José Manuel Merchán, que nos comentaba lo de la letra con sangre entra, él nos ha comentado como que ha visto un cambio en la escuela y que es muy bueno para romper ese paradigma de violencia que siempre ha permanecido en la escuela, pues en generaciones anteriores. Un saludo para Lilia González, para Claudia Escobar, nos dice que excelente tema cómo se aborda, un tema tan delicado en la medida que fuimos criados en esta pedagogía de abusos y agresiones. Daniel Delgado, un saludo para él y para Lilia González. Bueno, creo que les ha gustado mucho el tema a nuestros oyentes y a nuestros seguidores en Facebook. Bueno, Claudia, por último, pues ya se nos está cortando muy poquito el tiempo. Quería, pues, redondeando lo que estaba comentando Paula, de pronto, desde tu mirada, desde World Vision, desde toda tu experiencia, pues, que has tenido con población vulnerable, yo quisiera preguntarte cuál es tu opinión frente al papel de la escuela en la crianza con ternura. Pues uno, pues es fundamental, ¿no? Allí es un escenario para generar transformaciones muy profundas a nivel social. Y es una oportunidad también como ese puente de comunicación con las familias. Entonces hay una oportunidad allí de trabajo muy, muy importante que podemos realizar con las escuelas. Es un socio muy importante en el trabajo que nosotros realizamos y hemos venido fortaleciendo durante los últimos años. Toda esta apuesta que hacemos sobre crianza con ternura la han acogido muy bien y pienso yo que allí es donde hemos podido también aprender desde lo que es la experiencia del aula, pero también vernos más allá, fuera del aula como comunidad educativa y cómo ha trascendido también en las instancias
comunitarias. Entonces, desde ahí creo yo que podemos hacer un trabajo muy importante de acompañamiento también a las familias, como lo mencionaba hace un momento, de cómo orientar en esos recursos. También ha sido importante en acompañar en este proceso a muchos docentes para quienes pues sabemos que no es un mensaje que llega también para todo el mundo, ¿no? Allí también hemos tenido en algunos lugares resistencias, pero es también saber llegar. Aquí no es que todos hablemos el mismo, digamos lo mismo, vayamos para el mismo camino. Precisamente es en eso, cómo entramos a tener esos puntos de diálogo y construcción conjunta, y cómo podemos acompañar a otros para poder también orientar en estas prácticas de crianza. Creo yo que allí tenemos pues un desafío como sociedad, como ustedes lo han mencionado, pero tenemos que actuar, tenemos que comprometernos por la protección de las niñas, de los niños, de los adolescentes. No hay otra opción. En ese momento nos necesitan, y el conocer, el acercarnos a esas estrategias, y muy seguramente que se van a nutrir de muchas otras iniciativas que se están gestando, va a ayudarnos también a dar luces para poder llegar con un mensaje mucho más claro y orientado a todos como sociedad, porque aquí tenemos que aprender todos. Esto es algo en lo que estamos, y no hay como un acabado ya de lo que es esta propuesta. Entonces estaremos allí, tendremos cada día otros desafíos. Este momento es un momento bastante complejo. Estamos viendo las altas cifras que se están dando de violencia en el hogar, del incremento de las situaciones también que están relacionadas con abusos. Entonces es clave que podamos entre todos unirnos para hacer un mejor trabajo y actuar, porque hay casos donde se requiere también pues poner en conocimiento, denunciar. Lo que no puede suceder es que seamos indiferentes, que conozcamos las situaciones y no hagamos nada. Entonces también es una invitación a que como sociedad seamos corresponsables frente a nuestro compromiso por la protección de las niñas y de los niños. Muchas gracias. Bueno, Claudia, queremos agradecerte por esta participación tan importante en nuestro programa, por aceptar nuestra invitación, agradecer también a World Vision por habernos escuchado, por tenernos en cuenta siempre en todos sus proyectos, en todos sus procesos, y por aportar también con esta excelente participante. Además, queremos también invitarlos para que esa conexión pues se siga manteniendo y se amplíe a nivel interinstitucional, y con otras instituciones, personas que nos puedan estar escuchando, pueden ponerse en contacto con nosotros para también hacer sus aportes en diferentes temas y en diferentes programas que vamos a tener pues a lo largo del año y en este espacio que nos han permitido muy amablemente desde Radio Rumbo, para poder acercarnos a nuestras familias, y no solamente las familias que están con nosotros escolarizadas, ¿no?, sino en general. Este es un programa que parte de la orientación escolar, pero es para todos, para niños, niñas, adolescentes y sus familias. Entonces, muchas gracias por tu participación, Claudia. Bienvenida siempre aquí a nuestro programa. A nuestros oyentes también, muchas gracias por esa participación tan dinámica y tan activa. Y bueno, Fabián. Bueno, quiero de pronto tomar algunas conclusiones de todo lo que hablamos, de todo lo que nos aportó Claudia. Creo que nos llevamos muchas cosas y muchas reflexiones en qué pensar. El tema de los acuerdos con nuestros hijos, el tema de la crianza con afecto, ¿sí? De que de pronto, no solo porque yo lo digo y soy el papá, es así. De pronto también tengo que reflexionar y pensar en que de pronto el niño no lo entendió, de pronto yo no me hice expresar bien, y pues como que las generaciones van cambiando, ¿no? Y debemos saber adaptarnos. Bueno, por último, enviarle un saludo a Nicolás Castro. Me dice que muchas gracias, doctora Claudia Sánchez. Ya todos los participantes de este espacio quedamos pendientes a sus informes. Gabriela Barrera también dice que muchas gracias, y Nayibe García. Bueno, Claudia, yo también quiero agradecerte por tu tiempo, por estas palabras tan importantes que nos llevamos, la verdad, muy agradecidos. También agradecer a nuestros oyentes por permitirnos estar en su casa. Recuerden que, como decía Paola, este programa es para todo el municipio, es para todos. Usted se puede conectar a Facebook y dar sus comentarios, hacer sus preguntas, y pues la idea es que usted como oyente se sienta enriquecido de estas palabras y que se pueda aportar, y como decía Claudia y Paola, pues el cambio empieza como por nosotros, y qué bonito como empezar en este diálogo de saber qué debemos cambiar. Bueno, finalmente quiero invitarlos también para el otro jueves a las 10 de la mañana, para que por favor anoten en su celular, no se pierdan el programa para el próximo jueves. El tema va a ser acerca de inclusión.
Entonces, para que permitan que la red entre en su casa y que sigamos con este bonito diálogo. Y saludarlos a todos, espero que estén bien en casa y un saludo de parte de la red. Y que se sigan cuidando, no bajen la guardia, todos tenemos que seguir cuidándonos, no lo olviden. Así es. Gracias. Muy buen espacio. Gracias. Pronto Noticias, 525 niños y niñas de Riohacha y Maicao son beneficiados por las entregas de kits escolares y radios solares para continuar sus estudios desde la casa debido a la pandemia del COVID-19. Escuchemos a Leonardo Ochoa, coordinador de World Vision, aquí en Pronto Noticias. Buenas tardes para todos los oyentes de Radiopolis y de Candela Pronto Noticias de parte de World Vision y nuestros aliados Education Canada y UNICEF. En La Guajira hemos estado realizando entregas e intervenciones educativas para las comunidades más vulnerables y hoy queremos que conozcan una de esas historias. Una historia que involucra a las niñas y niños más vulnerables del país. Ella es Ana Lucía, una niña de 10 años que vive al norte del país en uno de los corregimientos donde las ayudas son más que necesarias. Actualmente, como muchos niños y niñas de La Guajira, Ana Lucía recibe sus estudios desde casa con todos los cuidados sanitarios que se requieren debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Ella desde muy temprano se levanta para comenzar su rutina diaria. Y después ayudo a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos. Ana Lucía, una soñadora con ser veterinaria, desde ya ha sido muy disciplinada con sus horarios de estudio y gracias a algunas herramientas que le han sido suministradas, ella junto a sus hermanos pueden escuchar a través de la radio solar diferentes francas educativas que son transmitidas. Me va a ayudar a estudiar las noticias todos los días. Para su madre, la casa se convirtió en el escenario ideal para que sus hijos puedan continuar sus estudios. Ella cumple el papel como orientadora y acompañante de los procesos educativos en el hogar. Yo sé que esto no era fácil, ha sido de mucha ayuda porque a veces algunas de las tareas de las niñas, escuchar noticias, que ha pasado, tantos casos, entonces ella le toca hacer la tarea con mis hermanos y ella está muy contenta, muy feliz. Y es que sin darse cuenta, para esta mujer, la pandemia ha traído a su hogar una nueva realidad, la cual la remite a recuerdos de su niñez y cómo fueron esas épocas donde la radio era el único medio para estar informada. Yo recuerdo mucho, anteriormente se compraba mucho en la radio para escuchar la noticia, lo que pasaba al mundo entero, a nivel local, nacional. Hoy, junto a la familia de Ana Lucía, otras 245 fueron impactadas de forma positiva a través del proyecto Acceso a la Educación de Calidad, desarrollado por World Vision junto a la organización Education Canada, el cual busca fortalecer los procesos de aprendizaje para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las comunidades migrantes, retornadas y de acogida en la región de La Guajira. Comunidades que se han visto afectadas en gran medida por la actual pandemia y que hacen parte de la población beneficiada dentro de la ejecución del Plan Estratégico de Respuesta a la Emergencia por COVID-19. Así lo explica Leonardo Ochoa, coordinador del proyecto conjunto con SW en La Guajira. Es muy pertinente esta campaña a través de radio porque le permite que los niños que se encuentran en la zona rural dispersa puedan escuchar y puedan adelantar sus actividades que tienen programadas en los módulos que con anterioridad se le han estado entregando. Esto busca llegarle a todos y cada uno de los 320 niños que hoy nos encontramos atendiendo en el departamento de La Guajira. Le doy gracias a Dios, a la organización World Vision por su gran aporte, apoyo, que están pendientes siempre de la comunidad. Por el momento, Ana, quien se ha caracterizado por su gusto por las materias de arte e informática, sueña con el momento de reencontrarse con sus amigos de clase, recuperando en cierta forma la normalidad de sus actividades escolares y el contacto cercano con los demás. Deporte, porque tenemos una invitada a esta hora de la mañana, la doctora Shirley
Hidalgo, la doctora Shirley Hidalgo. A las 8 de la mañana, 9 minutos en Eco Noticias. Representante de Visión Mundial, de la Fundación Visión Mundial, que se encarga de muchos temas que tienen que ver con los niños, con los abusos sexuales, bueno, con todo esto. Saludemos entonces a la doctora Shirley Hidalgo. Buenos días, doctora Shirley, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien, gracias a Dios, un gusto saludarles. Bueno, usted es la representante de Visión Mundial, que en inglés es World Vision Colombia. Así es, de World Vision. World Vision es una organización de ayuda humanitaria y desarrollo enfocada en la población más vulnerable del mundo, especialmente los niños y las niñas. Estamos en alrededor de 100 países en el mundo y en Colombia estamos trabajando hace 40 años atendiendo a los niños y a las niñas más vulnerables. Estamos en 5 regiones del país. Al norte estamos en Bucaramanga y Cúcuta, en la costa estamos en Barranquilla, en Soledad Atlántico, en Montería, al oriente estamos en Medellín, en Bello, en el centro del país, en Bogotá, en Soacha, y acá en el suroccidente colombiano trabajamos en Cali, en Yumbo, en Santander de Cristal, en Silvia. También tenemos trabajo en Ipiales, atendiendo a la población migrante por todo este tema de fronteras, que igual ocurre al oriente del país, en Cúcuta. Y en el suroccidente colombiano estamos atendiendo a 12.000 niños y niñas ubicados aquí en las comunas pues, más vulnerables de Cali y Yumbo. Y pero entonces su trabajo, el trabajo de la fundación está más dedicado a los niños y niñas, pero también a estos temas que tienen que ver con el abuso sexual, sobre todo en estos temas de pandemia, doctora Shirley, se han producido muchos abusos, claro, teniendo en cuenta que están en las casas, se han aprovechado de muchos niños y niñas. Así es, lamentablemente durante este tiempo, o sea, de enero a la fecha, ha habido 7.544 exámenes médico-legales por presunto abuso sexual. Y el 85% de estos exámenes legales por presunto abuso sexual se ha practicado a niños y niñas, es decir, que esos más de 7.000 casos, la mayoría ocurren en los niños y niñas. ¿Qué pasa ahorita en este tiempo de pandemia? Claro, como estamos en casa y tenemos la creencia, el mito de que el hogar es el lugar más seguro para los niños, las niñas y las mujeres. Lamentablemente no es así. Lo que nos muestran las cifras de medicina legal es que el hogar es el lugar más inseguro para los niños y las niñas. El 70% de los casos de abuso físico, psicológico o sexual ocurren en los hogares, que es el lugar donde los niños deben estar más protegidos. Entonces, súmale que ahora, cuando estamos más tiempo encerrados, estamos totalmente encerrados, pues los niños y las niñas están más expuestos a sus abusadores, porque lamentablemente los abusadores es gente que conoce a los niños y a las niñas, no es un extraño que pasó por la calle y eso pasa, claro que pasa, que un extraño aborde a un niño o una niña y lo ataque a una mujer, pero el común de esta situación es que la violencia es ejercida por una persona conocida, su mamá, su papá, el padrastro, el tío, el primo, el hermano, o alguien que tiene acceso a la casa de forma cercana, un vecino, un amigo cercano de la familia. Entonces, World Vision, con la Fundación Taller Abierto, está desarrollando unos talleres de salud sexual y reproductiva para que las mujeres conozcan cuáles son qué puede hacer y cómo prevenir y cómo detener estos abusos hacia los niños y las niñas. Cuando las mujeres están empoderadas, va a haber niños y niñas empoderados y vamos a poder protegerlos mejor para que ellos hablen y denuncien y esta situación de abuso hacia los niños y las niñas se detenga. Bueno, pero entonces cuando se presentan estos casos, entonces ustedes lo que hacen es contratan con los gobiernos para que ustedes a través de su organización entonces implementen medidas de llegarle a los hogares con mucha publicidad donde la gente tienda a cuidarse, porque es que esto cuántos años ha sucedido y la verdad es que a veces uno no ve como la acción, como que la prevención, claro, qué es lo que se debe hacer, cómo es que lo hacen. Mientras tanto siguen muchos niños vulnerados y abusados. Así es, sí. World Vision trabaja de la mano del gobierno local y de otras organizaciones públicas y privadas que trabajan en los territorios directamente con los niños y las niñas para que cuando
haya un caso de abuso sexual, se active la ruta de atención, y la ruta de atención, digamos, es de la red pública, ¿sí? Se activa, digamos, todo el sistema de salud, ya sea que le llevan a un hospital, vaya a una clínica, vaya al centro de salud, y allí el niño o la niña debe ser atendido adecuadamente, debe creérsele, debe, bueno, pasar por toda la ruta de atención para que el caso sea tenido en cuenta y se le pueda restablecer los derechos a los niños y a las niñas. Uno podría pensar que hoy en día pues, no ha pasado mucho porque se presentan muchos casos y uno dice, bueno, estamos peor que hace 20 años, pero la realidad es que no. Lo que pasa es que actualmente los niños y las niñas y las mujeres, como tenemos más información, estamos más empoderadas, tenemos la capacidad de denunciar más que antes. Entonces lo que ocurre es que quizás antes se presentaban estos abusos, pero los niños y las niñas no decían nada porque era normal o se veía normal. Hoy en día nos han enseñado, les hemos enseñado a los niños y las niñas de que hay que hablar, de que hay que denunciar, las mujeres están más empoderadas, entonces por eso pareciera que el problema no se acaba y que se siguen presentando casos. Lo que ocurre es que al contrario, hoy en día se denuncia más de lo que se hacía antes. Y pues digamos, los niños y las niñas son más conscientes de que hay tocamientos inadecuados, de que hay palabras inadecuadas, de lo que significa el abuso sexual y que hay que hablar y que hay que denunciar. Sin embargo, hay mucho por hacer y por eso hay que trabajar de la mano de los gobiernos locales, nacionales, para que este problema pues desaparezca y se erradique toda violencia hacia los niños y las niñas, que elimine toda forma de violencia hacia los niños y las niñas en nuestro país. Doctora Chile, ¿usted piensa dentro de lo que usted ha trabajado en ese aspecto de los niños y niñas abusados, piensa que hay algo así como que hay que hacer y sería como endurecer las penas, más fuertes las penas para los abusadores? ¿Cree usted eso? Pues nosotros en este momento estamos siendo parte de un proyecto de ley que busca la erradicación del maltrato, de toda forma castigo físico y humillante hacia los niños y las niñas. Digamos, está bien este tema de que hay que endurecer las medidas hacia los abusadores, especialmente abusadores sexuales, pero hay que trabajar mucho en lo privado, hay que trabajar mucho en la cotidianidad y a veces nos centramos, claro, en esto del abuso sexual que es tan aberrante, tan lamentable, pero es que en el día a día ocurren maltratos y violencias hacia los niños y las niñas. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, al maltrato físico y humillante hacia los niños y las niñas. Entonces, quizás personas como tú, como yo, vivimos el correazo, nos daban con lo que encontraran, ¿sí o no? En esa época, hoy en día eso está más reevaluado, ¿sí? Ya se piensa dos veces si se va a castigar a un niño de esa forma tan violenta físicamente o incluso humillante. Algunas personas las amarraban cuando eran niños, bueno, todas las formas que usted se imagine de violentar a un niño o a una niña. Eso se sigue dando, ¿no? Y no es por allá el abusador, una persona totalmente perversa, no, o sea, en casa, de la forma más sutil y cotidiana, ocurren diariamente diferentes violencias físicas hacia los niños, y nosotros estamos haciendo una apuesta nacional porque todas esas formas de violencia se eliminen, porque eso va, digamos, eso le hace en ella al libre desarrollo de la personalidad de los niños y las niñas, a que se desarrolle su autoestima, que crezcan libres, y eso finalmente reproduce la violencia en nuestro país que ha vivido un conflicto armado por más de 60 años, y que tiene tan naturalizado las diferentes formas de violencia, y eso se ve reflejado en los hogares, ¿sí? Entonces, si le apostamos es a que allí en los hogares, en la cotidianidad, nosotros saquemos de nuestra cabeza, de nuestro comportamiento, de nuestra forma de relacionarnos, en que la violencia es un método para educar. Nosotros le apostamos a la crianza con ternura, a la metodología de trabajo de World Vision, donde consideramos que el amor es la mayor fuente modificadora de la conducta, más que el castigo, es el amor. Y el amor implica el diálogo, implica, por supuesto, el abrazarnos, las caricias, pero estas son adecuadas, no son de abuso. Implica escuchar a los niños, ponernos en sus zapatos
y manejar las emociones y la frustración. Muchas veces lo que pasa con nosotros los adultos es que actuamos violentamente porque eso es lo que sabemos hacer, eso fue lo que aprendimos y no tenemos otras herramientas distintas para manejar la frustración, el dolor, las emociones y por eso estamos haciendo. Entonces World Vision lo que busca es darle herramientas a adultos, a padres, a madres o a los cuidadores, a los docentes a través de la crianza con ternura para que tengan otros elementos, otras herramientas para trabajar con niños y niñas que se distingan la violencia. Y esta prevención, esta violencia tiene que ver mucho con los padres, doctora Shirley, porque es que hay padres que descuidan mucho a sus hijos. Que es que el trabajo, es que me tengo que ir para la oficina, el papá también, y la mamá se va a laborar, y entonces dejan los niños solos, y allí es donde los cogen y los violan, y los maltratan y los abusan de ellos. Qué lástima, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver mucho con los padres también. Bueno, pero en general con la situación, en los hogares donde tienen que trabajar el hombre y la mujer. Pero es que hay una cuestión, Jairo, los niños pequeños no se pueden dejar solos. Si el papá o la mamá trabaja, tiene que darlo al cuidado de alguien, pero ese cuidado de alguien tiene que ser alguien responsable, porque es que todas estas cosas se ven desafortunadamente. Doctora Shirley, pues le agradecemos mucho estos minutos y seguiremos en contacto con usted para que nos diga qué está haciendo con esto de las campañas ahora contra el abuso de los niños y niñas. Muchas gracias por este espacio y por permitirnos hablar sobre la necesidad de eliminar toda forma de violencia hacia los niños y las niñas. Esto es la meta de World Vision, que tengamos un mundo libre de violencia hacia los niños y las niñas y que ellos puedan crecer y cumplir sus sueños y desarrollar todo su potencial. Muchas gracias. Muy amable, doctora Shirley Hidalgo, es la presidenta de la División Colombia. Ya la grabo y ya te la comparto. Muchas gracias, les deseamos un buen día. Vale, chao. Hasta luego, gracias. Bueno.